Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Capítulo 8. William Stryker nació en el corazón de Texas, en una familia por la fe ciega del Señor y los golpes de un padre alcohólico maltratador de su familia, producto de los traumas de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, quien decidió convertirse en un cultivador, cuando no estaba borracho, era un gran hombre, de carácter férreo y creyente devoto. Su madre le decía que su padre se odiaba a sí mismo, y que debían de tolerar su problema, ya que no podía evitar ser así. Independientemente del asunto, el viejo lo criaba bajo los principios de la obediencia y el respeto a las tradiciones del buen americano, temeroso de Dios. Para William, a pesar de sus defectos, su padre era un pilar inquebrantable, digno de admirar, un gigante que había vuelto de la guerra y había sobrevivido a los escenarios de combates más peligrosos de Europa, luchando contra nazis extremista de Hydra, y ayudando a abrir paso a los comandos aulladores para que el Capitán América pudiera destruir a aquella criatura que los nazis traían del infierno. Seres de tentáculos, aberraciones que lanzaban ataques demoníacos que torturaban tu mente. Su padre quedó con secuelas a raíz de esto, pero no caía, nadie podría derribar a su devoto padre. Esa ilusión se rompió una noche, cuando su vida se transformó en una noche de pesadilla. Todavía soñaba con aquel momento, como si solo hubiera pasado unos días. Cuando tenía apenas 9 años, William fue testigo de un suceso que lo marcó de por vida. Una secta de las tantas sectas emergentes en el país en aquel entonces, establecido en el estado, que se hacía llamar los Hijos de la Sangre, irrumpió en su hogar. Grupo de fanáticos sectarios mató a los animales, y cosas imposibles fueron posibles esa noche. No fue hasta más adelante, que descubrió que aquella secta en realidad se trató de una congregación de mutantes que practicaban rituales de sangre. El líder, un mutante con poderes relacionado a la sangre, tuvo la intención de acabar con su familia esa noche. Sin embargo, su padre, sabiendo lo que pasaría, lo arrastró a él y a su madre y los escondió en el establo. Enterrados entre heno y estiércol de vaca para disfrazar el olor. Su madre cerró su boca a la fuerza para que no fueran descubiertos, y desde allí, entre el barro y la mierda, observó el desastre de su infancia. Frente a él, su padre fue sacrificado en un altar improvisado, fuera del establo. Le abrieron las venas y extrajeron su sangre para un ritual de rejuvenecimiento. William vio cómo aquella sangre, la sangre de su padre, fue usado como alimento para de los miembros más ancianos de la secta. Ante sus ojos, aquel viejo decrépito recobró la vitalidad de un hombre joven, su piel tensándose, sus ojos brillando con nueva fuerza. Mientras observaba, con su madre sosteniéndolo, logró escuchar las palabras de aquellos demonios que mataron a su padre. Esas palabras jamás fueron olvidadas hasta el día de hoy. Solo los mutantes son los amos de la Tierra. Desde esa noche, William vio demonios disfrazados de carne humana, aberraciones de la naturaleza, tan peligroso como las criaturas horribles mostrados en las historias. Desde entonces creció con un odio insaciable, convencido de que su misión en el mundo sería arrancar de raíz esa amenaza demoníaca. Su juventud estuvo marcada por un fervor religioso, igual o más que la de su padre. Y todo esto había sido alimentado por aquel trauma. Se refugió en la Biblia, buscando respuestas a lo que había visto. Entonces el Señor le había abierto los ojos. La era de la Gran Guerra Santa, el temido e inevitable Armagedón en los últimos tiempos. Interpretó pasajes que hacía un llamado a la humanidad, a los hijos de Dios, a ser soldados santos y exterminar la semilla demoníaca de la tierra, los hijos de Lilith. Herejías vivientes, errores que debían ser purgados. A los 18 años, se alistó en el ejército de los Estados Unidos, tal y como su padre lo había hecho una vez. Allí encontró una nueva familia, armas, disciplina y obediencia. Mezcló su fe con su entrenamiento militar, convirtiéndose en un soldado implacable a los ojos de sus superiores, dispuesto a todo por Dios y de su patria. Fue desplegado durante la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, a punto de experimentar lo que su padre experimentó. El mundo contenía la respiración ante la posibilidad de una guerra nuclear, capaz de destruir todo el mundo hasta dejarlo en un páramo radiactivo. Fue entonces que William descubrió algo que reforzó su odio, cuando sintió que los demonios, una vez más, estaban involucrados en la situación. Rumores dentro del ejército hablaban de seres capaces de alterar trayectorias de proyectiles, de hombres que podían manipular metales o desatar tormentas desde las palmas de sus manos, capaces de leer los pensamientos. Se hacían llamar mutantes, orquestando la guerra fría entre bastidores, utilizando a los países como peones para traer el apocalipsis al mundo. Stryker pensó por un momento que todo terminaría, cuando los buques y submarinos estaban a solo unos cuantos metros de pasar las líneas. Pero los misiles nunca llegaron a detonar. Stryker los vio, a los demonios. A como la crisis interrumpida por aquellos demonios. William Stryker estaba encubierta, aún lo recordaba muy claramente, como todos los testigos en aquel entonces. Su uniforme estaba empapado de sudor y su pulso martillaba con una fuerza sin precedentes. Allí, presenció lo imposible. Desde el horizonte, la superficie del mar se agitó algo gigantesco, como si fuera monstruo bajo las aguas.
Un maldito submarino, el submarino que se encontraba a poco de pasar la línea del no retorno, emergió repentinamente, como si alguien lo quisiera fuera del mar. Se elevaba arrastrado por una fuerza invisible, siendo arrastrados por una sola persona que había salido de una especie de nave super tecnológica aparecido de la nada. Luego el cielo respondió con furia. De la nada surgieron tornados múltiples, rugiendo con una fuerza descomunal y sin precedentes, arrancando helicópteros del aire y doblando antenas como papel. Los barcos se sacudían bajo olas descomunales, Striker se aferró a la baranda con los nudillos blancos. Una explosión retumbó en la distancia. Sobre una pequeña isla cercana, columnas de humo negro ascendieron mientras el mar hervía. Dos fuerzas colosales chocaban bajo las olas. Destellos cegadores y sacudidas telúricas acompañaban el enfrentamiento. El oficial al mando en el buque estadounidense, desesperado, dio la orden de lanzamiento de misiles. Estelas blancas se elevaron al cielo como lanzas ardientes, cruzando el firmamento en dirección a Cuba. Pero los misiles jamás llegaron a destino. Se detuvieron en medio del cielo, suspendidos como juguetes. El aire se partió con un estruendo metálico, y las armas comenzaron a girar sobre sí mismas. Fue entonces que todos lo vieron, una figura erguida sobre los restos de un buque, con los brazos extendidos, controlando aquel arsenal de muerte con pura voluntad. En un parpadeo, el cielo se iluminó con un sol prematuro. Uno tras otro explotaron en pleno aire, formando un anillo de fuego y humo que convirtió la tarde en un amanecer apocalíptico. Striker, con los labios secos y el corazón desbocado, no tuvo dudas. Aquello no era un accidente y alguna especie de alucinación. Los demonios estaban entre ellos, manipulando misiles y mares como si fueran juguetes. Y si podían detener el fin del mundo con un gesto, también podían desatarlo cuando lo desearan. Durante las siguientes décadas, William Striker escaló posiciones dentro del ejército y el aparato de inteligencia estadounidense, especializándose en la recopilación de información sobre mutantes. Aunque muchos lo desestimaban como un fanático, el tiempo le dio oportunidades para demostrar sus teorías y sus resultados. Fue destinado a unidades de operaciones especiales, donde aprendió sobre armas biológicas, contrainteligencia y experimentación genética. Allí empezó a perfilar su verdadera obsesión, encontrar formas de neutralizar o erradicar el gen mutante como hoy en día le decían. Con el paso de los años, Striker fundó redes clandestinas dentro del propio ejército. Reclutó a soldados que habían perdido familiares en ataques de mutantes orquestados por la Hermandad y Magneto, a políticos con miedo al auge de la población mutante y a científicos sin escrúpulos, decididos a elevar a la raza humana, negar el reemplazo del Homo sapiens en la Tierra. Con ellos formó lo que más tarde sería conocido como los Purificadores, una facción paramilitar disfrazada de organización religiosa. Striker mezcló la fe con la ciencia y la filosofía bélica. Desde púlpitos improvisados, predicaba que los mutantes eran la encarnación del anticristo, y que Dios había puesto en sus manos la misión de exterminarlos. Bajo su mando, cientos de fanáticos se armaron tecnología experimental, y dieron un paso hacia la guerra contra los mutantes. Su poder creció hasta conseguir bases secretas, laboratorios de contención y agentes entrenados exclusivamente para rastrear y eliminar mutantes. Striker sabía que estaba siendo utilizado por el gobierno, que le era útil, pero no le importó. Solo importaba el asegurar la salvación de la raza humana, nada más. El clímax de su odio llegó cuando fijó su mirada en el símbolo mutante más temido del planeta. Una existencia que había puesto de rodillas al mundo, a su propio país, como una fuerza de disuasión contra la raza humana. Para Striker, derribar a Álvaro Reyes, el legendario Overmig, no solo sería una gran victoria dentro del mundo de la política y el equilibrio mundial en la mesa de negociaciones, también sería un golpe tan fuerte para los mutantes, les dejaría un mensaje más que claro a cada uno de ellos. Mientras la voluntad de la humanidad exista, incluso los dioses más poderosos podían caer. Entonces, un día, cuando todos los recursos estaban a la mano, organizó una operación encubierta utilizando a un mutante valioso, que tenía como prisionero. Era el humano más valioso que había capturado, un joven con la habilidad de anular dones con su sola presencia. Su no tendría tantos detalles. Acercarse lo suficiente a Overmig, neutralizarlo y ejecutarlo frente a testigos. William Striker vio la oportunidad perfecta para su plan en República Dominicana. Allí, se estaba llevando a cabo una cumbre bilateral sobre políticas promutantes congregada a diplomáticos, líderes caribeños y medios internacionales. Álvaro Reyes, máximo representante de Génesis, asistiría como invitado principal, todo el evento transmitido en vivo al mundo entero. Para Striker, neutralizar al líder mutante frente a millones de testigos sería el momento perfecto para sembrar miedo en cada hogar de Génesis y los mutantes. Y demostrar que ningún mutante, incluso si era un dios mutante, estaba a salvo. Pero el plan fracasó estrepitosamente. Álvaro, incluso debilitado por la presencia de aquel mutante, se deshizo de los soldados de Striker con furia descomunal. Nunca imaginó que este hombre, incluso sabiendo que sus poderes habían sido negados, podía usar recursos externos para forzar su mutación y volver al día una vez más.
E incluso sin su mutación, sus capacidades físicas superaban a la de un supersoldado por hasta 50 veces. Overmig fue un demonio imparable. Esa noche, solo pudo salvarse por la intervención de los X-Men, quienes lograron dar con el plan. 7 bases secretas fueron destruidas en represalia. A un suspiro de la muerte, Charles Xavier, antiguo aliado de Overmig, detuvo la matanza de Álvaro, suplicando misericordia para Stryker. Le prometió a Álvaro que el general no volvería a ser una amenaza, que se aseguraría de que pasara el resto de sus días en prisión. Álvaro aceptó a regañadientes, confiando en la palabra de su viejo maestro y amigo. La muerte de alguien especial para Álvaro y para Génesis. Sin embargo, el asesinato de una figura tan importante para los Estados Unidos, transmitido en todo el mundo, en realidad podría provocar conflictos con consecuencias incalculables. Por eso, se contuvo y cedió. Pero la promesa nunca se cumplió. Stryker salió de prisión gracias a influencias políticas, impune de todo lo que había provocado. Su única consecuencia fue el hecho de que su rango había bajado a coronel durante unos años. Esto fue una clara burla a Génesis. Ese día, la confianza que quedaba entre Álvaro Reyes y Charles Xavier se evaporó, dejando en su lugar un abismo de resentimiento. Aunque William Stryker salió impune y con renovada convicción en su cruzada, no era ingenuo. Sabía que su libertad representaba una burla para Álvaro Reyes y para toda Génesis. Tarde o temprano habría represalias. En su interior, el general cargaba un miedo constante de la furia del mutante, lo perseguía hasta el sol de hoy. Tenía claro que, si volvía a cruzarse con Overmig, no saldría con vida. Por eso se mantuvo en las sombras, moviéndose solo cuando era estrictamente necesario, consciente de que seguía siendo una prioridad en la lista de Álvaro. La base más segura de William Stryker se encontraba enterrada de una cordillera de Nevada, en lo más profundo de las zonas prohibidas para el público civil. Allí, Stryker estaba lejos del alcance de los radares y satélites, ni siquiera Shield conocía su existencia. Allí, en su mejor escondite, fuera del sistema mismo, el general se reclinaba sobre una mesa cubierta de informes importantes de sus últimas operaciones. La luz fría de los monitores iluminaba su rostro. Los ojos de Stryker recorrían un dossier recién obtenido. Un mutante de nivel alfa, conocido como la peste, capaz de manipular la vida biológica a nivel celular. Sus habilidades eran especiales, en las manos de aquel sujeto estaba la capacidad de controlar y mejorar la vida de las personas con solo un toque de su persona. Adiós al cáncer, VIH, o cualquier otra enfermedad degenerativa. Pero el desgraciado la utilizaba para crear enfermedades incurables en sus víctimas, pudriéndolos en vida. Era un mutante extremista, un demonio que debía de ser purgado. Sin embargo, incluso demonios tan despreciables como este podrían ser útil para sus planes en su noble cruzada. Stryker veía en el despreciable mutante una valiosa arma capaz de amenazar a su propia raza. Incluso podría ser usado como infiltrado para crear una epidemia mortal en la nación de Génesis. Este mutante de poder considerable, de caer en sus manos, podría inclinar la guerra contra los mutantes a su favor. Pero el recuerdo de Álvaro Reyes, ahora proclamado miembro de los Vengadores, se cernía sobre su mente como la manifestación de la parca misma, algo que no podía ignorar. Esto también lo volvió aún más cauteloso. Porque aquel demonio era demasiado. La noticia de su ascenso a héroe global una vez más había sido un golpe más profundo que cualquier derrota militar. Para Stryker, era la guillotina que pendía sobre su cuello. Tarde o temprano, Overmig lo encontraría. Y cuando eso ocurriera, ni las montañas ni los muros más seguros podrían protegerlo. De repente, el silencio de la sala se quebró con un destello repentino que los desconcertó. Un portal esmeralda se abrió en medio del aire, desgarrando la realidad con un zumbido arcano. La luz verde proyectó sombras danzantes sobre las paredes, y Stryker dio un salto atrás, su mano buscando el botón de emergencia, mientras apuntaba un arma hacia la dirección del portal. ¿Quién demonios?, gritó, su voz áspera mezclada con un temblor que delataba miedo en su corazón. Siempre temía que esos demonios encontraran su ubicación y usaran alguna artimaña como este, para llegar a él. ¿Qué mutante se atreve a venir aquí? No te tengo miedo, maldita sea, muéstrate. Sus palabras fueron el detonante para que todo se aclarara. De la abertura emergió una figura femenina, alta y de belleza sobrenatural, con un vestido verde que parecía moverse por voluntad propia. A su lado apareció un coloso armado con un hacha gemela, musculoso y amenazante. Amora la encantadora hizo acto de presencia en la tierra, una vez más. No hay necesidad de llamar a tus lacayos, dijo Amora con voz melódica, será mejor que te relajes, querido mortal. Y en ese instante Stryker sintió como sus dedos se apartaban solos del botón de alarma. Una oleada cálida recorrió su cuerpo, debilitando su voluntad, haciéndolo susceptible el encanto y la belleza de Amora. El viejo general sintió que su debilidad aumentaba, y tropezó hacia atrás, cayendo sobre su silla, respirando con dificultad. ¿Quién eres tú?, murmuró, su voz temblorosa entre furia y terror, porque sabía que estaba siendo afectado por un poder desconocido, y no sabía qué hacer para evitarlo. ¿Por qué estás aquí?
Amora avanzó un paso, sus ojos verdes como esmeraldas clavándose en él como cuchillas. Soy Amora, la encantadora. Puedes llamarme tu diosa. Vine aquí para hablarte sobre una alianza. Su sonrisa se ensanchó, dejando entrever dientes perfectos, como todo su cuerpo seductor. Necesito tu ayuda para deshacerme de Génesis. El corazón de Striker se aceleró. Sacudió la cabeza con violencia. Eso, me temo. Que no puede ser posible, jovencita. Striker negó con la cabeza, sintiendo que esta mujer estaba loca. Ese lugar es el territorio más seguro de todo el planeta actualmente, todo por un monstruo. Y mientras ese monstruo viva, jamás lo permitirá. Amora rió suavemente, como si escuchara la ingenuidad de un niño. Le resopló con desdén, antes de mirar sus uñas delicadas. No me subestimes, mortal. Tengo maneras de mantener ocupado a tu Overmig, lo suficiente como para que tú cumplas tu misión. Uno muy verde y muy furioso. Encantes, ella empezó a reír, su encantadora voz resonando en toda la base. Y Striker comprendió que el destino acababa de golpear a su puerta. La posibilidad de hacer sus sueños realidad estaba a su alcance. ¿Y qué gano yo con esto?, dijo finalmente, su voz ronca. Amora avanzó más cerca, dejando que el aire impregnado de su perfume se enredara en los sentidos de Striker, debilitando sus defensas. Tú y yo queremos lo mismo, William. Tú quieres la peste bajo control, yo quiero que Génesis caiga, que ese estorbo desaparezca. Te ofrezco recursos, información privilegiada y la oportunidad de eliminar a tus enemigos. Striker sintió un escalofrío recorrer su espalda, cerró los ojos un momento, evaluando la oferta. Podía sentir la presión de la situación, la urgencia que le imponía el tiempo. Mientras Amora desaparecía con el coloso en un segundo de estéreo esmeralda, Striker se quedó solo, contemplando el dossier de peste. La base, antes tranquila y silenciosa, parecía ahora un espacio cargado de presagio. Si te gustó el video, no olvides darle